Muy buenos días, hoy día 30 de octubre del año 2022. Mi nombre es Jesús Barbosa, soy un abogado especialista en Derecho Militar Policial. Nuestro celular de contacto en la ciudad de Lima y para atención a nivel nacional es el 98 92 44 962. Muchas veces hemos escuchado qué es un requerimiento de acusación. En este tutorial vamos a tratar el requerimiento de acusación eh, contra, lógicamente, cuando un investigado se le formula acusación, deja de ser investigado y pasa acusado. Bien, por receptación agravada, que es un delito contra el patrimonio, y también contra lo que mucho está ocurriendo en algunos temas en diversas localidades del país, tenencia ilegal de artefactos explosivos o materiales explosivos o de bombas, que es un delito contra la seguridad pública o delito de peligro común, y que está en agravio del Estado, que se encuentra representado por la Procuraduría Pública de Tenencia Ilegal de Bombas del Ministerio del Interior. Bien, el requerimiento de acusación normalmente tiene que proporcionar como primer punto los datos de identificación de los sujetos procesales, los datos de los acusados, los nombres, los DNI, el sexo, la fecha de nacimiento, el lugar, el estado civil, la ocupación, los nombres de los padres, el domicilio y el nombre de los abogados, de todos los investigados. También tiene que proporcionar en el mismo sentido los datos de la parte agraviada, cuando se trata de algún delito de receptación, en este caso. Y en segundo ítem tiene que narrar los hechos imputados. ¿De qué se le atribuye a los acusados? Básicamente, por ejemplo, se podría decir en un momento determinado que haber recibido un vehículo con la placa de rodaje, cuya procedencia sería ilícita y que ellos podrían haber presumido que era tal y con la finalidad de guardarlo, hecho que ocurre, tiene que ser literalmente el día, el mes y el año en que presuntamente se habría cometido el delito investigado, ya mencionado. Sin embargo, tenemos que decir de que tiene que narrarse las circunstancias en que fueron intervenidos por la ciudadanía, miembros de Serenat, rondas campesinas o la Policía Nacional. En esas circunstancias, cómo se percataron sobre, por ejemplo, el vehículo que estaba con orden de captura, por ejemplo, ¿no? Y si la policía, cuando intervino, de ser el caso, efectuó o no efectuó algunos disparos disuasivos con la finalidad de lograr la detención de las personas que estaban en el automóvil, porque muchas veces dentro de los automóviles se encuentran bombas o encuentran artefactos explosivos que los sirven como materia de extorsión a algunos agraviados, y luego de ello se produce el registro vehicular cuando los miembros de la policía y lógicamente cuando son intervenidos elaboran un informe técnico donde se describe lo que se encuentra en ese momento, si es una bomba, un artefacto explosivo y su funcionamiento, si está operativo o está inoperativo. De ahí depende mucho el tema de la tipificación de la conducta. En tercer punto, tenemos que decir la tipificación del hecho atribuido a los acusados. Conforme a los hechos que se describen, los acusados se encontrarían o no en el delito de receptación agravada o tenencia ilegal de bombas, artefactos y materiales explosivos. Pero en el Código Penal, el artículo 194 dice: el que adquiere, recibe, en donación, en prenda o guarda, esconde, vende y ayuda a negociar un bien cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 30 a 90 días de multa. Este es el tema de los celulares, que el hurto, o lo que llaman cuando se arranchan a los celulares y corren los delincuentes y prácticamente lo venden en algunos lugares conocidos como la Malvinas, la Cachina, etcétera, en la ciudad de Lima de nivel nacional, y ese es el que lo compra, lógicamente, y el que lo vende incurre en el delito de receptación. Ahora,
el numeral 1 del artículo 195 del Código Penal dice: la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 6 a 106 años y de 60 a 150 días multa si se trata de vehículos automotores, sus autopartes o accesorios. Es cuando se trata de vehículos, la pena no menor es de 4 años ni mayor de 6. Hay un incremento de casi el 50% de la pena. Ahora, el primer párrafo del artículo 279 del Código Penal dice: el que sin estar debidamente autorizado fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, artefactos o materiales explosivos inflamables, asfixiantes, tóxicos o sustancias, materiales destinados para su preparación, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor a 6 ni mayor de 15 años. Este es un delito grave, porque también hay inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal, pero también tiene que haber los medios que están probando, o medios probatorios que fundamenten el requerimiento de acusación. Dentro de la investigación preliminar, en la etapa de instrucción, si fuera en anterior código, y luego la investigación preparatoria. ¿Cuáles son esos medios probatorios? El acta de intervención policial, la denuncia directa del delito, por ejemplo, que se cometió, el acta del registro vehicular, hallazgo de explosivos y comiso de drogas, si que hubiera. Normalmente siempre cuando hay intervención, la policía asocia las intervenciones con las drogas o con algunos armamentos. Pero bueno, las manifestaciones de los investigados, las manifestaciones del personal policial interviniente y la manifestación de algunos testigos, las cámaras de video, seguridad o vigilancia, las OBIs, si es que fuera una banda organizada, algunas fotografías que se hayan podido recolectar en el lugar de los hechos. Y todo esto se basa técnicamente también en el informe técnico que hará, pues, para efectos explosivos, la UDEX, CITEX, practicada sobre una granada de guerra ofensiva de uso manual, por ejemplo, que se encuentre en su momento en un envase plástico tratado de color verde, fabricación nacional de CICETEC, y uso exclusivo, ojo, este es uso exclusivo de la fuerza del orden, y cómo se encuentra activa, se encuentra operativa para su funcionamiento o en regular estado de conservación, y lo cual ya se va a concluir por la forma o circunstancias en que se almacenaba era un uso inadecuado y presuntamente delictivo, ¿no? Eso también ocurre con las testimoniales y también el informe pericial de investigación de escena del crimen, cuya apreciación criminalística se detalla de la investigación criminalística realizada, por ejemplo, en un depósito vehicular. Se observa si el automóvil, las características, tiene algunas entradas de bala, salida o ha sido alterado en su conformación, y se describe en el cuerpo del acta. Después se tiene que narrar como un quinto ítem el grado de participación y circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, ¿no? Respecto a los imputados existe, si concurren o no concurren circunstancias atenuantes, privilegiadas, ni agravantes o cualificadas, y concurriendo únicamente a las circunstancias, bueno, de repente de una atenuación genérica referida a la carencia de antecedentes penales, conforme se desprende, por ejemplo, de un certificado médico legal, un certificado judicial de antecedentes penales. Y el grado de participación se le tiene que decir si es a título de autor, coautor, cómplice primario, etcétera, describiendo los actos de preparación de los actos de ejecución de cada uno de los imputados, si fueran varios, y si fuera uno sobre solo uno. Si hubiera una persona que tenga entre 19 y 21 años, hay que también hacerlo mención, y también ver el tema de la partida de nacimiento, que es clave, ¿no? En el análisis jurídico penal, la relación en relación al delito de receptación, qué elementos probatorios se tienen, dónde están las actas de intervención, las manifestaciones, la manifestación también de los propios investigados, y luego en relación, si es que fuera el delito de tenencia ilegal de bombas, artefactos y materiales explosivos, artículo 279, el acta de intervención, la forma y circunstancias en que se produjo la intervención, por si fueron los efectivos policiales, que lógicamente son los que son llamados a hacer este tipo de intervenciones, el vehículo y sus características, donde fue intervenido, el acta de registro vehicular, el acta de hallazgo explosivo y comiso de droga, como siempre a veces sucede, y lógicamente la manifestación de los policías, la forma y circunstancias de cómo se encontraron estos artefactos explosivos o la droga, o algún elemento
delictivo criminal se describe en el acta. El informe técnico también de la UDIC sobre el estado de operatividad o de conservación en que se encuentra el material explosivo y la manifestación, lógicamente, de los efectivos policiales que efectúan este dictamen pericial, ¿no? O este informe técnico. La determinación de la pena, la medida de seguridad, lógicamente, una vez que se ha acreditado la responsabilidad de los acusados, en calidad, por ejemplo, de coautores o de autor, corresponde solicitar una pena tomando en cuenta criterios de determinación, principio de legalidad, principio de lesividad y principio de culpabilidad. En su análisis, por ejemplo, el principio de legalidad que se efectúa en el requerimiento acusatorio, si se cumple con el principio por cuanto la conducta atribuida al acusado o a los acusados se subsume en los delitos de receptación que encuentra previsto y penado en el artículo 194 del Código Penal, concordante con el artículo 195 y el de tenencia ilegal de bombas o explosivos con el artículo 279 del Código Penal. Principio de legalidad. El principio de lesividad. Para entender este principio se tiene que partir del principio de la utilidad penal. Es decir, para esto Luis Ferraioli, y coincido, habla de que es idóneo para justificar la limitación de la esfera de prohibiciones penales en coherencia con la función preventiva de la pena y solo las acciones reprochables para sus efectos lesivos para terceros y la separación axiológica que tiene que haber entre el derecho y la moral, la que veta el castigo de los comportamientos meramente inmorales o de estados de ánimo pervertidos, hostiles, incluso peligrosos y que pone una tolerancia jurídica de toda actitud o comportamiento no lesivo para terceros. Y finalmente el principio de culpabilidad, que exige como presupuesto de la pena que pueda culparse a quien lo sufra del hecho que lo motiva. En ese sentido, cuando hablamos del principio de culpabilidad, tenemos que decir si es necesario en primer lugar que la persona responda, que no responda por delitos ajenos, el principio de personalidad de las penas, cada uno responde por su propia conducta y sus actos que desarrolla en la sociedad, y lógicamente el principio de proporcionalidad. Luego se va a hablar dentro de las figuras penales de receptación, el tercio inferior, el tercio medio, el tercio superior, de cada una de las penas dentro de los dos articulados que se presentan para el requerimiento de acusación. Y finalmente también se analiza el tema de la reparación civil, si es que no se ha constituido en parte civil el Estado, la pena que se impone, que normalmente para estos delitos es un poco grave, porque en una oportunidad se solicita 4 años, por ejemplo, y de pena privativa de libertad por receptación y 60 días de multa, haciendo un total de 77,50 soles, por ejemplo, y 6 años de pena privativa de libertad por tenencia ilegal de armas o bombas de fuego. Consecuentemente, la pena concreta que se tiene que dar es de 10 años de pena privativa de libertad. Como tanto, es una pena un poco grave para los que se encuentran investigados en este tipo de delitos que tienen que ver con municiones o rombo de bombas o explosivos dentro de vehículos, ¿no? La reparación civil ya le hemos dicho que se plantea en base a la necesidad del requerimiento que hace el fiscal o la parte civil, una vez que se ha constituido en parte civil, antes de que culmine la investigación preparatoria y que es autorizado por el juez de la investigación preparatoria. Se da la medida de coerción civil, que es por ejemplo con presencia por restricciones o con presencia simple, y cuando ya se termina y se concluye conforme al artículo 11, 12, 16, 23, 29, 41, 42, 45, 92 y el artículo 124, inciso 1 y 195, artículo 279, se formula acusación sustancial contra los investigados por ejemplo, la presunta comisión de delito contra el patrimonio, estafa, receptación agravada, en agravio del Estado o de un particular y tenencia ilegal de bombas, artefactos o materiales explosivos en agravio del Estado, Ministerio del Interior, y lógicamente se les pide una pena de 10 a más años. Consecuentemente, esto es que se entiende como un requerimiento acusatorio y que luego el juez tiene que poner a disposición de las partes o de los sujetos procesales en el plazo de 5 días de notificados y que formulen sus alegatos. Luego de eso se deja el despacho para resolver la resolución final. Mi nombre es Jesús Barbosa, este es un canal de YouTube especializado en Derecho Militar Policial y que nos encontramos en el celular 98 92 44 962 para consultas virtuales o físicas a nivel nacional previa llamada telefónica. Muchísimas gracias, estamos en contacto y seguimos a sus órdenes. También puede visitar nuestra página web www.barbosabogados.com
o suscribirse en YouTube a Barbosa Voz SRL, darle like a la campanita y suscribirse con toda su familia. Gracias.